¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, don ¿Cómo le va, Arturo. Jorge? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Leonora? ¿Cómo le va? Bien, ya más descansado ya después de una Me noche imagino, laboral. me Llegué hoy día imagino. a las 7 de la mañana llegué a la casa a dormir. Yo, complicado los trabajos de repente. Sí, Ya, pero entonces vamos a continuar con nuestra segunda clase. Hoy día vamos a ver lo que es el test muscular, ¿cierto? Cómo vamos a rastrear, cómo vamos a chequear, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver. ¿Ves la presentación de fondo, Jorge? sí, don Arturo tenía una pregunta antes de, porque estoy viendo la clase anterior. No ¿Ya? sé, ¿Cuál era sería la pregunta? muy tonta, pero no creo. Va a salir de la duda, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, uno quisiera hacerse una autoevaluación, ¿se puede? ¿O de qué Sí forma? se puede, sí se puede, por supuesto. Tienes que hacerlo con el péndulo o con el test de los pulgares. Mm, Sí, ¿ya? no. Sí se puede hacer. Ok, vamos a avanzar entonces. Ya, entonces, para poder rastrear, para poder ubicar cuáles son los puntos enfermos en el cuerpo, tenemos que recurrir a un test muscular o test kinésico que se llama, ¿ya? El clásico del biomagnetismo es tomar los pies y moverlos. Aunque al comienzo el doctor Goich en realidad rastreaba con un imán, ¿ya? Rastreaba con un imán negativo, de polaridad negativa, lo iba colocando, por ejemplo, en la pineal, la colocaba en la hipófisis, después colocaba la tiroides, y miraba los pies si se acortaban o se alargaban, ¿ya? Entonces, cuando el pie se acortaba o se alargaba, significa que ahí había algo, ¿ya? Así partió él. Luego integró la bioenergética y empezó a trabajar con el test muscular de los pies, porque es mucho más rápido en ese sentido, ¿ya? Perfecto. Bueno, este test muscular kinésico de los pies, ¿ya? Nace en los años 60. En los años 60 la kinesiología aplicada creada por el doctor Woodhart utilizó un test muscular para obtener información de problemáticas de los pacientes. O sea, nosotros con el test muscular obtenemos información de salud, ¿cierto?, del paciente en el ámbito físico y en cualquier plano, la verdad. ¿Ya? Entonces, el test muscular me dice sí o me dice no. ¿Ya? Esas son las dos maneras de responder sí o no. Y con eso yo voy formulando preguntas y el cuerpo me va a contestar. Observó que los músculos importantes del cuerpo se llevan en estrecho vínculo con órganos específicos y que su debilidad indicaba la presencia de algún desequilibrio en dichos órganos. Más adelante, en los años 80, Van Ack desarrolla un método diagnóstico integral llamado Arm Reflex, en donde él colocaba el brazo así, ¿cierto? Y preguntaba algo, y cuando cuando el brazo estaba firme, estaba todo bien, pero cuando el brazo se caía, había una debilidad y eso significaba un sí, ¿ya? Que le permitió establecer un diálogo con el cuerpo del paciente, dando lectura a la información que éste le brindaba proveniente de la labor combinada con el cerebro. Acompañado de un protocolo de trabajo, permite dar lectura a los desequilibrios del paciente en todos los planos físico, energético, emocional, mental y transgeneracional y kármico. Bueno, hay una vinculación entre la bioenergética y los campos mórficos. El test kinésico es considerado como una bioenergía debido a que los datos obtenidos provienen de la lectura de un campo de información del consultante. Reich, Lowen y Sheldrake hablaban sobre esto, o sea, la persona con su aura, con su campo de energía, es un campo de información de todo lo que la persona ha vivido, ¿cierto? En sus diferentes encarnaciones, está ahí, ¿ya? Eso es un campo de información. También se le llama el inconsciente, ¿ya? También se le llama, Freud le llamaba el inconsciente a esa parte. Entonces, sabiendo que la información del paciente está presente aquí y ahora, basta con que tengamos la voluntad de hacerlo para que la información del paciente, sea quien fuere y esté donde esté, se manifieste en nosotros. Reunimos así
un caudal enorme de conocimiento con un método simple y sumamente eficaz. Bueno, a la hora de hacer los rastreos, ya, eh, uno tiene que tener una actitud terapéutica, neutralidad, siempre neutralidad, no estamos pensando nada preconcebido acerca de los síntomas, de lo que le pasa al paciente, mente neutra, respiración consciente, ¿cierto? Mover rítmicamente los pies en armonía, manteniéndolos relajados. No se puede hablar durante el proceso, durante el testeo, el chequeo, no puedo hablar con el paciente, ¿ya? Tenemos que preguntar, ¿cierto?, cómo nos va a responder, cómo va a ser un sí, cómo va a ser un no, ¿cierto? Podemos preguntarle al cuerpo, ¿cierto?, ¿cómo me va a responder que sí? ¿Se va a cortar o se va a alargar? Y cómo me va a responder que no es cuando los pies quedan simétricos, ya no hay mayor alteración. Eh, Podríamos preguntar así como para empezar, ¿hay emociones atrapadas? ¿Hay emociones atrapadas? Y si hay emociones atrapadas, se libera. Libero, emociones atrapadas ahora. Por ejemplo, ¿ya? Como para hacer un... Bueno, acá vemos nosotros que el paciente se extiende en una camilla con los pies con zapatos ya al borde de la camilla, como a 10, 15 centímetros más o menos, desde el borde de la camilla, ni muy apegado a la camilla, si no, no van a poder mover los pies, ni que queden colgando tampoco, porque si no, les va a costar hacer el test muscular, ¿ya? Entonces, cuando ustedes preguntan algo y el pie se acorta o se alarga, sería un sí, o sea, aquí hay algo. Y cuando los pies están simétricos, sería un no, aquí no hay nada, ¿ya? Eso sería la interpretación de los pies cuando estamos trabajando. También podríamos ocupar un péndulo, ¿ya? Podemos ocupar un péndulo. A ver, les voy a mostrar cómo se trabaja con el péndulo. Entonces, el péndulo tiene dos maneras de moverse, ¿cierto? Una es en sentido antihorario, gira en sentido antihorario. Eso sería un no. Yo pregunto algo y se mueve de esta manera y me estaría indicando un no. Y cuando es un sí, se movería en sentido de las agujas del reloj, de esta manera, el péndulo, ¿ya? También puede moverse en forma vertical, que sería un sí, o se puede mover en forma horizontal, que sería un no, ¿ya? Entonces yo tengo que programar mi péndulo. Se ha establecido una convención universal de acuerdo a cómo se mueve el péndulo, la gente de la radiestesia. Entonces movemos en sentido horario y eso es un sí. Entonces me golpeo acá el timo, el esternón y digo, grabo este movimiento en sentido horario como un sí, y después antihorario grabo este movimiento como un no, antihorario como un no negativo, ¿ya? Y lo grabo. También podría grabar sí, grabo este movimiento vertical como un sí y grabo este movimiento horizontal como un no. ¿Ya? Y ahí tenemos programado nuestro péndulo y cada vez que hagamos una pregunta, si, por ejemplo, yo digo pineal, pineal, y si la pineal está bloqueada, se va a mover como sí. Y si la pineal está bien, no tiene ningún problema, se va a mover como no, o antihorario. ¿Ya? Eso.
Los péndulos en realidad son súper personales, así que uno debe ver varios péndulos y el que le llame la atención, ese utiliza. Hay péndulos de madera, de cuarzo, de metal, ¿ya? Así que ustedes tienen que ver ahí cuál les hace más resonancia con ustedes. Eso en cuanto al péndulo. También podríamos hacer con los pulgares, ¿ya? Podemos hacer con los pulgares. Entonces, en ese caso, a ver, pongan sus manos así, pongan sus manos así, junten las dos palmas, junten las dos palmas, bien suavecito, júntenlas, únanlas, y luego empuñen la mano izquierda, los dedos de la mano izquierda, empúñenlos, y luego con los dedos de la mano derecha abracen el puño ese, cosa que les quede así, ¿ya? Cosa que les quede así, y que queden los pulgares ahí, ¿ya? Entonces yo digo, a ver, muéstrame un sí, dame un sí, y aleteo un poquito con los dedos para relajarlos, y luego junto para verificar respuestas, junto. Si un pulgar está más arriba, y otro está más abajo, eso significa un sí, ¿ya? Significa un sí, ¿ya? Ahora le tengo un poquito para relajar y pregunto, dame un no, muéstrame un no. Y aleteo un poquito, luego junto para verificar respuesta. Y cuando los pulgares están simétricos, ya es un no a lo que estoy preguntando. Cuando están simétricos, no. Muéstrame un sí, muevo un poquito, relajo para verificar la simetría de los dedos y uno va a estar más arriba y el otro más abajo y eso es un sí. Tal como se ve acá en la figura, no, dedos pulgares simétricos, sí, uno más arriba, uno más abajo. Entonces, cualquier cosa que yo pregunto, por ejemplo, ¿hay emociones atrapadas? Muevo y junto para verificar, ¿cierto?, la simetría de los pulgares. Si me marca que no, no hay emociones atrapadas y si me marca que sí, sí hay emociones atrapadas y bioenergéticamente las libero, liberando, liberando, liberando emociones atrapadas ahora y ya, ¿ya? Estas serían las maneras del test de los pulgares y del péndulo para hacerse un autotratamiento o para hacer un tratamiento a distancia, ¿ya? Mientras que el de los pies es para atender pacientes presenciales, ¿ya? Eso. Don Arturo, consulta. Adelante. Mire, por ejemplo, ya por el tema del péndulo y de los pulgares, eh, entiendo que eso lo hago yo. Sí, el terapeuta. Ya, ok. Sí, tú lo haces. Sí. Bueno, les voy a contar un poco cómo sucede todo esto, ¿ya? Resulta que el cerebro, el sistema nervioso central, es el que controla toda la información del cuerpo, de todos los cuerpos de nosotros, ¿ya? Entonces el cerebro es una biocomputadora, el sistema nervioso está lleno de un cableado que va a todos los órganos, a todas las partes del cuerpo, y donde va la información va al cerebro, se codifica, ¿cierto? Y luego se envían comandos a los distintos lugares del cuerpo para que el cuerpo funcione organizadamente y bien. Entonces, cuando nosotros preguntamos como terapeuta, estamos enviando una energía psíquica al aura, al campo energético, al sistema nervioso central del paciente. Y el sistema nervioso central del paciente en milésimas de segundo chequea, ¿cierto?, lo que tú estás preguntando y te responde mediante un acortamiento o alargamiento del pie derecho, en el caso del pie de los pies. Este fenómeno solamente ocurre en el pie derecho porque en el pie izquierdo está el latido del corazón que segundo tras segundo mantiene equilibrado el lado izquierdo, por lo tanto se presenta solo en el pie derecho. Y lo mismo pasa también con el péndulo, que el péndulo mide vibraciones, mide energías, ¿ya? Funciona de esa manera. Los dedos también están midiendo energía, o sea, en el fondo tú estás conectado con el sistema nervioso del paciente y el tuyo,
Y de esa manera, tu mismo cuerpo, ¿cierto?, va a responder por sí o por no con los pulgares. En el caso de los pies, uno pregunta como terapeuta al cuerpo-mente del paciente por el hígado, por ejemplo, y si hay algo en el hígado, el pie se va a cortar o se va a alargar, y eso me dice que sí, y que tengo que poner imanes ahí. Si no si los pies están simétricos, es un no. ¿Ya? Es. Bueno, una vez que nosotros ya rastreamos de la cabeza a los pies, eh, que rastreamos de la cabeza a los pies, eh, tenemos que contar cuántos pares arrojó este rastreo. Supongamos en este ejemplo que haya arrojado 10, ¿ya? Salieron 10 pares, 10 puntos en el rastreo que acabo de hacer, y tengo que catalogar a esos pares como patógenos, si son bacterias, virus, parásitos, hongos, reservorios, o si son emocionales, pares emocionales. Los que son disfuncionales y especiales son considerados emocionales, ¿ya? Entonces voy contando. Supongamos que me haya salido un par de bacterias, de virus me salieron dos pares, de parásitos dos pares, de hongo un par y un reservorio me salió. Total de pares patógenos. Pares patógenos significan pares que tienen microorganismos. Me salieron 7. Y después pregunto cuántos pares disfuncionales hay. O sea, los anoto acá dos. ¿Cuántos pares especiales? Uno. Total de pares emocionales, 3. Entonces hay un predominio de pares patógenos, lo cual indica que esa persona tenía un cuadro infeccioso y que eso le estaba produciendo una enfermedad a la persona. Si sale mayoría en los pares emocionales, por ejemplo 7, significa que lo que tenía la persona más bien era de temas emocionales que los tenía ahí de esa manera. Además preguntamos si hay pares con asterisco. En el rastreo hay algunos pares que tienen asterisco. Esos pares son considerados tóxicos, ¿ya? Y se recomienda segunda sesión de biomagnetismo. Y también tratamos de mirar todos estos pares para poder decidir cuál es el órgano o el sistema más afectado. Por ejemplo, en este ejemplo sería el estómago. Y también es de interés en el cierre final de la estadística que tenemos que hacer, es ver si estaba la presencia del Mycobacterium leprae, ML, o el Mycobacterium tuberculoso, MT. Estos dos gérmenes están considerados, según el doctor Goich, como gestores de una posibilidad del fenómeno tumoral, es decir, que podrían estar en la génesis de un cáncer. Si estos patógenos no están, lo que tú tienes no es un cáncer y no tienes tumores ni nada de eso. Lo importante es que sea detectado y lo importante es que sea despolarizado con un par de imanes, ¿ya? Eso sería como el cierre del rastreo. Esto lo vamos a ver mañana. Eh, ok, queda más o menos claro. Ahora vamos a ver los pares biomagnéticos. Vamos a ver los pares biomagnéticos. A ver, vamos a abrir este archivo. Bueno, voy a compartirles los pares biomagnéticos. A ver, ¿dónde está? Acá, por acá, por acá. Ya, ahí estoy, ustedes están viendo el protocolo de pares biomagnéticos que ya lo tienen que imprimirlo. Protocolo de pares biomagnéticos. Bueno, aquí en la columna de la izquierda hay un número que tienen que anotarlo siempre cuando salgan. Y luego tenemos un primer punto que dice punto de rastreo, que dice arriba pineal. Y el segundo punto que acompaña al par biomagnético es, en este caso, pineal, o sea, es el mismo. Ese es un punto de resonancia, es un punto virtual que conecta con el primero para formar la enfermedad.
¿ya? Y al lado, en la columna del medio, dice patología, dice disfunción de la glándula pineal, o sea, es una disfunción y los pares disfuncionales están considerados como emocionales. En la columna del lado derecho, en primera instancia aparece una figurita ahí, ¿cierto? Una primera figurita. Eso indica de que el primer imán que yo voy a poner en el paciente va a ser siempre el polo negativo, ¿ya? Vaya donde vaya, siempre el polo negativo se pone primero. Y luego una segunda figurita que me dice dónde voy a poner el polo positivo rojo, ¿ya? Por eso se llaman pares. En el caso de la pineal, en realidad es aquí en el séptimo chakra, en la corona, y ahí yo coloco con un fleje de sujeción, ¿ya? Coloco el polo negativo y el polo positivo, o sea, los pongo así, ¿ya? Lo pongo ahí y lo pongo acá, ahí. Ahí pongo mi polo y afirmo acá con una tela de papel masking tape y lo pongo ahí 10 minutos para despolarizar la glándula pineal. Este par me está diciendo que la persona por estrés, por emociones fuertes, por algo que le pasó, se bloqueó su glándula pineal y la glándula pineal no está secretando melatonina ni serotonina, por lo tanto esa persona pudiera tener problemas de insomnio y le cueste conciliar el sueño, otros problemas más, y también en el caso de la serotonina quizás tenga trastornos del ánimo, ¿ya? Entonces con esto se despolariza y se echa a andar la glándula de nuevo, ¿ya? Eso. Un imán, ¿cierto? Un imán tiene dos polaridades, una negativa, negra, y una positiva, roja, ¿ya? Eh, los imanes pequeños como estos se colocan en los ojos, acá, en la nariz, acá, en general en el rostro, los imanes pequeños. Estos imanes medianos se colocan en casi todo el cuerpo, en todos los órganos, y estos grandes se ponen en órganos grandes, entonces, órganos chicos, órganos medianos, órganos grandes, imanes anchos, ¿ya? Bueno, entonces colocamos la pineal negativo positivo acá. En el fondo esta figurita es una cabeza nomás, ¿ya? Tienen que verla como solo una cabeza. También hay unos imanes que se llaman bipolar, ¿ya? Que vienen así, ¿ya? En el fondo es lo mismo que lo que hago acá, ¿ya? Entonces en este caso el bipolar lo pongo ahí. Estos imanes bipolares son bien útiles, hay que tener por lo menos uno, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces el 2 dice pineal bulbo raquídeo. ¿Qué significa esto? Esto es un virus que se llama Guillain-Barré, que produce el Guillain-Barré y que también arma una enfermedad que se llama polirradiculoneuritis, o sea, es un virus que se va a la médula espinal y te puede dejar paralítico en poco tiempo. Es un virus muy tóxico, ¿ya? Entonces colocamos negativo en la glándula pineal y positivo en el bulbo raquídeo que está aquí atrás, ¿ya? Ahí atrás colocamos positivo hacia el cuerpo. Entonces, de esa manera vamos despolarizando. El siguiente dice parietal, ¿ya? Que significa encefalitis. También es otra bacteria, es otro virus. Entonces coloco este es el hueso frontal, estos son los huesos temporales y los huesos parietales están acá y más abajo está el occipital. Entonces los parietales están acá, tenemos un negativo en el lado derecho, en el parietal derecho, y un positivo en el parietal izquierdo, acá. Y ahí lo dejo 10 minutos, los imanes, para que actúen, ¿ya? Luego tenemos el parietal riñón opuesto. Ahí me está mostrando que en el parietal izquierdo, ¿cierto? En la figurita, coloco imán negativo y positivo, coloco en el riñón
Si tengo acá izquierdo, el parietal, el riñón opuesto va a ser el derecho, ¿cierto? Pongo positivo en el riñón derecho. Eso se llama par Voigt, ¿ya? Y así vamos colocando los imanes. Esto es bien fácil porque hay que ir mirando la figurita y les ayuda harto a ir colocando los imanes, ¿ya? Bueno, acá tenemos hipófisis vejiga. Colocamos en la hipófisis, en la frente, negativo, y a la altura del pubis, de la vejiga, colocamos positivo, 10 minutos. Ese es el virus del dengue, ¿ya? Bueno, al comienzo, el doctor Goich, cuando empezó a contar estos pares, habían hartas enfermedades que son tropicales para nosotros los chilenos, pero esto hace 40 años atrás, ¿ya? Pero ahora hasta los virus están globalizados, o sea, con los viajes de las personas, de los turistas que van para allá, para acá, ya tenemos todos estos virus a veces que eran tropicales también están acá en Chile. Entonces podemos encontrar cualquier virus, bacteria, hongo, parásito acá fácilmente, no, no se crea, porque dengue aquí en Chile en realidad es como raro. Pero también se han dado unos brotes en la isla de Pascua de cuando en cuando, ¿ya? El dengue es como una gripe fuerte, ¿ya? En realidad en casi todas las infecciones se producen fiebres, ¿ya? Y decaimiento y la gente queda como un pollo y todo eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos Polo Polo. Polo Polo es acá. Entonces, Polo Polo, colocamos la primera figurita, dice ahí derecho, negativo y positivo en el otro lado. Ahí. Este par se llama Abraham especial, ¿ya? También es considerado emocional. Todas las lecturas, lo que significan estas cosas que ustedes están encontrando, están en un documento que se llama Significado de los pares. Ahí buscan lo que encontraron, qué significa, ¿ya? Están los síntomas ahí. Luego tenemos senofrontal, sinusitis por virus, ángulo, o sea, acá la mandíbula, el ángulo se refiere a la mandíbula, colocamos en la mandíbula derecha, negativo, en la mandíbula izquierda, positivo. Esto es un Streptococcus fragilis, que es una infección de la boca, ya de la mucosa de la boca. Luego tenemos interciliar bulborraquídeo, interciliar es al medio de la ceja, ¿cierto? Colocamos negativo y bulbo raquídeo positivo atrás, ahí en esa zona del bulbo raquídeo. También dice David especial, es un par que se considera emocional. Y así, supraciliar bulbo raquídeo, Vivian especial también es emocional. Y acá craneal es un nervio, ¿cierto? Que está ahí al lado del ojo. Eso es una bacteria, se llama Bacilo anthrax. Lacrimal, hemófilos influenza, o sea, también es un virus de la influenza, pero suave. Seno nasal, sinusitis viral. Nariz significa toxoides, o sea, hay a veces que las personas tienen rinitis, que tienen resfríos a repetición, en donde se va inflamando, va quedando muy delicada la mucosa de la nariz, entonces después se transforma en una alergia a eso, y eso se llama toxoides. Entonces, cuando marca nariz, hay que poner imanes de estos chicos, negativo del lado derecho y positivo del lado izquierdo. Eso sería nariz, ¿ya? 10 minutos ahí. Después tenemos el hueso malar, que es un enterovirus. En el hueso malar derecho, negativo. En el hueso malar izquierdo, positivo. Ahí, ¿ya? 10 minutos. Don Arturo, consulta. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ya, yo tengo el paciente en la camilla, lo tengo en posición para hacer la terapia. Cuando
Previo a eso, pongo los imanes. Una vez que chequeo, pongo los imanes. Los imanes los pones apenas encuentras, apenas te dé positivo lo que estás preguntando. Ujú. Y se mantiene solamente por 10 minutos y posterior a eso se saca. No, lo puedes dejar toda la sesión si quieres, no hay problema. Ah, ya. Ya. Entonces tú encuentras un punto, lo pones y después sigues testeando hasta que termines. Ujú. Ok. Mira. Después tenemos el 17 pómulo riñón opuesto. O sea, pómulo derecho, negativo, riñón opuesto es el izquierdo, ¿cierto? Ese es un par de la fibromialgia. En el fondo esto es paludismo o malaria. O sea, el doctor Goy decía que la fibromialgia en el fondo era una infección por paludismo o malaria, ¿ya? Eh, bueno, el doctor Goich hablaba de enfermedades verdaderas, que son los que dicen los médicos, y enfermedades falsas, que son como cuadros parecidos, pero son producidos por microorganismos, ¿ya? Entonces, así hay que ir viendo los pares. Lengua a lengua, en el fondo, es acá derecho negativo, izquierdo positivo. Ahí se pone el par lengua a lengua, ¿ya? No es que tengan que ponerlo a la lengua, sino que lo ponen aquí al lado, ¿ya? Párpado, párpado y ojo, ojo en realidad es lo mismo, ¿ya? Lo mismo, pero son diferentes problemas. Párpado, párpado es Neisseria catarrhalis, una bacteria liviana. Ojo, ojo es un virus que se llama citomegalovirus, que es tremendamente tóxico, ¿ya? Muy dañino. Entonces nosotros podemos colocar estos chicos, el negativo en el ojo derecho, el positivo en el ojo izquierdo. Con este fleje de solución lo podemos poner acá, ahí, por 10 minutos, no hay problema. Y también podríamos poner uno de estos medianos, de estos de 18 por 6 también, no hay mayores problemas. Lo ponemos acá, ahí, por 10 minutos. Ok. Cuando nosotros encontramos un par, porque me marcó, el pie se acortó, se alargó, o con el péndulo me dijo que sí, o con los dedos me dijo que sí, entonces yo voy a colocar los imanes ahí donde corresponden ese par. Lo voy a dejar 10 minutos, también lo puedo dejar más, no hay problema. Pero cuando yo voy a poner el imán en esa zona del cuerpo, además de poner el imán, tengo que mentalmente decir despolarizo, despolarizo, despolarizo este par ahora. Supongamos que no haya marcado ojo, entonces yo digo despolarizo el par ojo, ojo, despolarizo el par ojo, ojo, ahora, para darle mayor fuerza y para darle una intención a ese imán que he puesto, ¿ya? Después tenemos quiasma, quiasma, tenemos 100, oído, oreja, mastoides, occipital, temporal, paratiroides, mandíbula. Por ejemplo, aquí mandíbula es diferente a la otra que vimos recién. Aquí, si ustedes se fijan, el lado de la cara es el lado derecho. Por lo tanto, los dos van en el lado derecho, si se fijan, ¿ya? O sea, colocamos un negativo aquí en el mentón, ¿cierto? Y un positivo acá en el ángulo de la mandíbula. Entonces, esa es una imagen del lado derecho. Ya tienen que fijarse bien en esta figurita. Mientras que el que sigue el 30 parótida, parótida, que son unas glándulas que están aquí detrás, que producen la saliva, este par se llama Lolita, es un par especial considerado emocional. Y entonces coloco en la parótida derecha negativo y en la parótida izquierda positivo. ¿Se fijan que la imagen de abajo es distinta a la que está arriba, la 29? Bueno, después tenemos tiroides y laringe, es el mismo punto, si ustedes se fijan, ¿ya? En el caso de la tiroides, colocamos negativo del lado derecho y positivo del lado izquierdo aquí.
Y ahí mismo también está la laringe. Entonces ponemos la laringe, la podemos poner así o la podemos poner así, en vertical. Ahí. Si tengo bipolar, coloco bipolar. ¿Ya? Ahí. O el caso de la laringe, ahí. ¿Ya? Después tenemos timo recto. El recto se pone a la altura del hueso sacro, timo parietal, y así vamos avanzando. Mediastino es en el esternón, cardias suprarrenales. Aquí tenemos un asterisco, se fijan, estómago píloro. Hay un asterisco acá. ¿Qué significa eso? Que estas son bacterias sumamente tóxicas que funcionan en un medio anaeróbico, sin oxígeno, son resistentes. Y en el caso de este germen se llama Clostridium perfringens, es una bacteria tremendamente tóxica, con el tiempo podría producir un cáncer en el estómago, ¿ya? Entonces, cuando sale asterisco, amerita una segunda sesión para verificar de que todos esos pares han sido despolarizados. Tenemos pericardio, pericardio a la altura del corazón, ¿cierto? Y luego tenemos ah, estómagos suprarrenales, estómago, estómago en el 40. El estómago, estómago, podemos colocar un bipolar, ¿cierto? Aquí a la altura del estómago. O podemos colocar incluso estos grandes, como el estómago es grande, podemos colocar un negativo y un positivo acá, en el estómago por 10 minutos. Estómago, estómago es disfuncional, disfunción del estómago, es emociones, ya que están atrapadas en el estómago y están produciendo acidez, reflujo y dolor ahí. Y no hay germen, no hay bacteria, pero sí, en este otro que vimos recién, estómago, estómago es emocional, no hay nada, mientras que en el estómago píloro sí hay una bacteria bien fea, ¿ya? Entonces te va diciendo al lado lo que tú vas encontrando, ¿ya? Después tenemos cuerpo de páncreas, cola de páncreas. El páncreas se divide en cabeza, cuerpo y cola de aquí hacia el lado izquierdo, porque es un órgano largo, ¿ya? Cola de páncreas, hígado, vaso duodeno. Aquí hay dos vasos. Cuando yo digo el primer vaso, pienso en la posibilidad de la Yersinia pestis, y cuando nombro el segundo vaso, pienso en la posibilidad de una disfunción del vaso, es decir, por temas emocionales, por estrés, se ha disfuncionado el vaso y no está funcionando bien, ¿ya? El vaso es muy importante en la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, cuando hay algún problema en el vaso, hay problemas con las plaquetas o con los glóbulos rojos o con los glóbulos blancos. Axila, axila, se ponen los imanes, axila derecha, negativo, axila izquierda, positivo. Ahí se encuentra el virus de la rabia, ¿ya? Virus de la rabia. Después tenemos subclavia, bacilo difteroide, tráquea, influencia tipo B, virus, diafragma riñón, esófago, esófago vejiga izquierda. Aquí hay el 57 es un par que si tengo un hombre arriba de la camilla, digo hiato testículo derecho, y si tengo una mujer, digo hiato vagina. Este par tiene que ver con la Helicobacter pylori, ¿ya? También está con asterisco porque es una bacteria bien tóxica, difícil de sacar y también amerita segunda sesión. Hiato esófago, ¿ya? Carina, carina, condral, condral, costal, costal, pleura. Aquí hay dos pleuras también, ¿ya?
Cuando yo nombro la primera pleura, digo pleura, pleura, pienso en la posibilidad de virus, y cuando nombro la segunda pleura, pienso en la posibilidad de bacteria, pseudomonas. También es una bacteria tóxica. Pleura hígado, pleura peritoneo, hígado, hígado, está en el costado derecho, hepatitis C, hígado, riñón derecho, absceso hepático, colon descendente hígado, perihepático, costo diafragmático, plexo cervical. En el plexo cervical es acá atrás, por lo tanto yo coloco un bipolar, ¿cierto? Aquí detrás en las cervicales. Eso es el plexo cervical. Y si no, coloco imanes de estos chicos con un fleje de sujeción, ¿ya? Ahí, acá atrás, por 10 minutos. Supraespinosos son aquí los hombros, derecho negativo, positivo en el izquierdo. Ese es el par del Mycobacterium leprae, tuberculoso, ya está con asterisco también, amerita segunda sesión. Deltoides, deltoides, donde se ponen las vacunas, húmero, húmero, braquial, el codo, cúbito, radio, muñeca, ligamento hepático en riñón derecho, vesícula, vesícula. Vesícula, vesícula en realidad cuando marca, te está marcando como reservorio. Significa de que ahí hay algún virus estacionado, ¿cierto? Esperando, ¿cierto?, encontrar las condiciones óptimas para generar enfermedad. No es que tengas cálculos a las vesículas. Si tú quieres preguntar si hay cálculos en la vesícula, tú dices, ¿hay cálculos en la vesícula sí o no? Si marca que no, no hay. Si marca que sí, sí hay. Incluso puedes preguntar si son chicos, medianos o grandes. Los chicos y medianos se puede hacer un tratamiento, se pueden limpiar y evacuar, ¿cierto? Y los grandes ya nada que hacer, tienes que operarte nada más. Vesícula riñón derecho es el par del resfrío común, ¿ya? Y así todos los pares te van contando una historia, ¿cierto? De lo que tienes en tu cuerpo. Duodeno, duodeno es una disfunción del duodeno, ¿ya? Por la parte emocional. Y así vamos avanzando, ¿cierto? Con los pares biomagnéticos. Ustedes saben que el primer par que se pone es el negativo, vaya donde vaya, y el que lo acompaña es positivo, vaya donde vaya. Después tenemos el par uretra-uretra, ya ese par es del coronavirus, uno de los tantos. Y así, aquí hay un par número 100 que se llama útero-útero. Este es un par que se llama Roberta especial, que significa falso embarazo, ¿ya? Después tenemos un par que se llama útero-ovario, ese es el par especial Durán, el segundo apellido del doctor Boyce, y significa embarazo verdadero. Este par no se tiene que tratar porque si ustedes lo tratan pueden producir un aborto, ¿ya? Después tenemos trompa-trompa, parvovirus, ovario-ovario, disfunción, testículo-testículo, disfunción, conducto espermático, vejiga, uréter, pudendo, nervio inguinal, epiplón. En el epiplón se colocan 4 imanes, 2 imanes negativo-positivo a un lado del ombligo y otro negativo-positivo al otro lado del ombligo. Ese es un Staphylococcus albus. Después tenemos vagina-vagina, próstata recto, aductor, trocánter menor, cadera, trocánter mayor, que son las caderas, polvo raquídeo tiroides, y así cervical sacro, cérvico dorsal, atlas, escápula, en la escápula derecha negativo, en la escápula izquierda positivo. Ese es otro par con asterisco llamado Mycobacterium leprae, es una bacteria tóxica. Cápsula renal, suprarrenal, cava, riñón, riñón, riñón.
pómulo, riñón opuesto, este es otro par de la fibromialgia, urete, riñón para los cálculos renales, machín especial, duodeno, riñón derecho, el par 136 indica diabetes verdadera. Cuando marca este par, duodeno, riñón derecho, significa diabetes verdadera. Y ahí, este par solo te confirma que tienes diabetes verdadera. No te la cura, sino que te dice porque la diabetes no tiene cura, porque no es infecciosa, es otro problema que hay en el páncreas. Pero igual se colocan los imanes y eh, ahí puede que eso igual se arregle, ¿ya? Porque todo depende de la intención del terapeuta, y en algunos casos eso se revierte, en otros casos no, dependiendo, ¿ya? Los imanes hacen su trabajo ahí. Hígado, riñón derecho, cuádriceps, cuádriceps, sacro, sacro, coxis, ilíaco, glúteo, recto, ano, isquión, ciático, popliteo, tibia, Aquiles, calcáneo, esternocleidomastoideo son los músculos aquí del cuello, ¿ya? Eso es una disfunción del sistema simpático. Bursa, ya tenemos bursa. La bursa del hombro, en realidad, cuello, dorsal 2, cresta ilíaca, canto del ojo, cervical deltoides, carótida. Acá está la carótida derecha negativa, carótida izquierda positiva. Es un par especial, emocional. Comisura, primera costilla, hipófisis, mango, nervio vago, arco del pie. Este es un par para el ébola. El virus del ébola, desde el punto de vista del biomagnetismo, tiene tratamiento. Este virus siempre ha estado en la Tierra, ¿ya? No es que haya salido ahora, no hayan cómo meternos otra pandemia, la OMS, ¿ya? Es endémico. En África, por ahí, como que se manifiesta este virus. Piso orbital, polígono de Willis, temporal derecho, temporal izquierdo, temporal occipital. Y así, ya, timo aquí, al medio del esternón. Este es un par especial, ¿cierto? Emocional, se bloquea el timo, por lo tanto, el timo tiene que ver con el sistema inmunológico. Y así, estos son todos los puntos que se conocen hasta ahora. Ya la mayoría indica procesos infecciosos en el cuerpo, se colocan los imanes y eso se deshace, ¿ya? Y como ustedes pueden ver aquí, claramente están los pares, qué significa y dónde más o menos, así como a ojo, dónde irían puestos los imanes, ¿ya? Bueno, una vez que nosotros terminamos de rastrear todo esto uno por uno, eh, leemos, chequeamos una letra chica. Ustedes saben que la letra chica está en todos lados, ¿ya? Incluso acá en el biomagnetismo también. Ya, una vez que terminemos de rastrear todos estos puntos, eh, por ejemplo, aquí dice en el 218, hipófisis, ovario derecho, hipófisis, ovario izquierdo. O sea, hay pares que también son dobles y hay que especificar. Bueno, acá viene la letra chica. En todas las mujeres mayores de 18 años, uno pregunta por la mama derecha y por la mama izquierda. Testeamos. Si marca que no, no hay nada. Y si marca que sí, tenemos que preguntar qué hay ahí. Hay un nódulo, hay un quiste, hay un tumor, una calcificación y se puede trabajar con biomagnetismo. Después preguntamos
este mama mama equivale a la mamografía bioenergética y después cuello del útero equivale al Papa Nicolau bioenergético. Si marca que no, no hay nada. Si marca que sí hay algo y colocamos a la altura del cuello, ¿cierto? A la altura de la vagina colocamos un imán negativo positivo para despolarizar. Y a todas las personas, a todas, hombres y mujeres, preguntamos, ¿hay algún par patógeno y reservorio activo aún en este cuerpo de este protocolo, de estos pares que recién acabo de chequear? Si marca que no, no hay, y si marca que sí, sí hay. Significa que se nos pasó un par y no nos dimos cuenta, ¿ya? O porque marcó muy poco, quizás. O porque en realidad había un par ahí, pero que no estaba en este protocolo porque era un par de la persona. Hacemos la segunda pregunta. ¿Hay pares patógenos personales activos en este paciente, sí o no? Si marca que no, no hay, y si marca que sí, sí hay. Y yo digo, despolarizo estos pares patógenos personales de este paciente, despolarizo estos pares patógenos personales de este paciente ahora, sí, con un comando bioenergético. Y la última pregunta para cerrar el rastreo, decimos, ¿hay nuevas cepas, mutaciones, priones resistentes de otro tipo de microorganismos distintos a los conocidos y distintos a su flora normal? Si marca que no, no hay, y si marca que sí, sí hay. Entonces yo digo, despolarizo, nuevas cepas, mutaciones, priones resistentes y otro tipo de microorganismos distintos a los conocidos y distintos a su flora normal. Ahora, polarizo, despolarizo, despolarizo. Y listo. Ahí cerramos y no ha quedado nada. Todo ha sido chequeado y todo ha sido tratado tanto por los imanes como en forma de bioenergética. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los pares biomagnéticos que vamos a chequear. Don Arturo, consulta ese chequeo que se hace de los 219, ¿son? Si no me equivoco. Sí, ¿Se hacen todos o se va específicamente previo a la entrevista al... me pillaste tomando con el jarro Sí, sí, lo de mi está. cuñada. ¿Es de mi cuñada? Buen regalo, sí. ¿Mm? Sí. Eh, se hace con el chequeo completo a los pares Com- de Completo, biomagnéticos. completo, de cabeza a pies, completo, en una sesión. Ah, ya, ya, esa es mi Sí. duda. Ah, lo Ajá. otro, es que si yo hago una consulta a distancia, por ejemplo, ¿ya? Ya sea con los pulgares o con el péndulo, ¿de qué forma yo puedo tratar a la persona si estoy a distancia y no tengo imanes? Mira, la última clase está el capítulo de distancia. Ya, Sí. ya, 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 Ahí vamos a ver cómo se hace, cómo tengo que hacerlo, ¿ya? Así que no te preocupes que lo vamos a ver eso, ¿ya? ya, ya, ok. Bueno, Jorge, Leonora y al Capri que no estuvo hoy día, no sé qué le habrá pasado, seguramente habrá tenido clase. Em, Esto sería todo por hoy en esta clase. Luego les voy a colgar un videíto del test de los pies para que lo miren y vean cómo se hace, ¿ya? Y nos vemos mañana en nuestra tercera clase, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Bueno, descansen. En un rato más les voy a bajar la grabación y la voy a poner en el grupo para que la puedan ver, ¿ya? Ok. Nos Ya, gracias. vemos. Bye Nos bye. vemos. Chao, Hasta chao, mañana. gracias. Chao, chao.